En un mundo lleno de dolor, a veces lo único que necesitamos es una historia que toque el alma. Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. La humillaron por llevar a su hija a la entrevista, pero lo que hizo el millonario dejó a todos en shock. Camila Hernández apretaba el asa del bolso con los dedos húmedos, el corazón latiendo una melodía desacompasada contra las costillas, una mezcla de pavor y una obstinada esperanza que se negaba a morir. En su regazo, la pequeña Sofía, con sus rizos castaños esparcidos por su hombro, roncaba tranquilamente, ajena a la tormenta de miradas que la madre enfrentaba en la imponente recepción de Accentec. La cancelación de última hora de la niñera había transformado aquella entrevista de trabajo, ya crucial por sí sola, en una misión casi imposible, obligándola a llevar a su hija de 3 años al ambiente estéril y corporativo de una de las mayores empresas de tecnología del país. Las otras candidatas, impecablemente vestidas con sus trajes sastre caros, con sus tacones de aguja resonando por el mármol pulido y sus maletines de cuero exudando profesionalismo, no disimulaban las miradas de soslayo, las cejas arqueadas, los cuchicheos que llegaban a los oídos de Camila como pequeñas astillas de hielo. Ella sentía el juicio en cada una de aquellas miradas, el claro mensaje de que no pertenecía a aquel lugar, que su presencia allí, con una niña en el regazo, era una afrenta, casi una broma de mal gusto en el templo de la eficiencia y de la imagen corporativa. La sensación de inadecuación era un nudo apretado en la garganta de Camila, una vieja conocida que la visitaba con frecuencia desde que se había convertido en madre soltera. Las risitas ahogadas, disimuladas con toses discretas, herían más que cualquier crítica abierta. Veía en los rostros de aquellas mujeres una mezcla de desdén y tal vez incluso una pizca de lástima, como si miraran a una criatura exótica y desubicada. Una pieza que no encajaba en el elegante rompecabezas de Accentec. Para ellas, Camila era la personificación del fracaso, la prueba viviente de que algunas personas simplemente no estaban destinadas a ciertos vuelos. Pero, bajo la capa de vergüenza y la inseguridad que amenazaba con consumirla, una llama de obstinación ardía. Sofía era su ancla, su norte, la razón por la cual se tragaba el orgullo y enfrentaba aquellas miradas. Cada sacrificio, cada humillación silenciosa, era un ladrillo en la construcción de un futuro mejor para su niña. Por ella, Camila encontraría fuerzas para soportar la incomodidad, para enderezar los hombros y mantener la cabeza erguida, aunque por dentro se estuviera deshaciendo en 1000 pedazos. Camila Hernández, la voz de la recepcionista, pulcra y ligeramente impaciente, cortó el aire cargado, y Camila sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Se levantó con cuidado, acomodando a Sofía adormecida en su hombro, el peso de la niña pareciendo duplicarse bajo el escrutinio de la sala de espera. El pasillo que se extendía frente a ella parecía interminable, un camino frío y aséptico hacia lo desconocido. La puerta al final, con una placa discreta que indicaba «Sala de reuniones presidencial», aumentó aún más su aprensión. Al entrar, se encontró con un ambiente amplio, inundado por la luz de la tarde que entraba por ventanas panorámicas, revelando una vista deslumbrante de la ciudad. Sentado detrás de un imponente escritorio de cristal, un hombre la observaba. Joven, tal vez en la treintena, con el cabello oscuro perfectamente peinado y una mirada increíblemente seria, casi severa. No era el gerente de recursos humanos que ella esperaba, sino la figura imponente de alguien con mucho más poder. La sorpresa paralizó a Camila por un instante. «Buenas tardes, señora Hernández. Soy Esteban Rodríguez, el CEO de Accentec». Su voz era grave, resonando con una autoridad natural que llenaba la sala y hacía que Camila se sintiera aún más pequeña. El impacto la golpeó de lleno.
El propio CEO. Aquel detalle inesperado transformaba la entrevista de una simple evaluación de sus competencias en algo monumental, casi un veredicto sobre su valor. Las palabras ensayadas para el gerente de RRHH se evaporaron de su mente, dejando un vacío de pánico. Balbuceó una disculpa por la presencia de Sofía, explicando apresuradamente el imprevisto con la niñera, sintiendo el rostro arder de vergüenza. Esperaba un ceño fruncido, una reprimenda velada, tal vez el despido inmediato con un «lamentamos». Pero esta situación es inaceptable. Aquel era, después de todo, el pináculo del profesionalismo, un lugar donde la vida personal, especialmente sus problemas, no debería tener cabida. Cada segundo de silencio de Esteban Rodríguez parecía una eternidad, aumentando la certeza de que sus oportunidades se habían esfumado en el momento en que cruzó la puerta con su hija en brazos. Contrariando todas sus aterrorizadas expectativas, Esteban Rodríguez no demostró irritación. En cambio, un leve rastro de curiosidad, casi imperceptible, suavizó la severidad de su mirada. Hizo un gesto elegante con la mano, indicando la silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntese, señora Hernández». Camila se acomodó en el borde de la silla, el cuerpo tenso, con el máximo cuidado para no perturbar el sueño de Sofía, que refunfuñó bajito y se acurrucó aún más en su pecho. El CEO observó la escena por un instante, sus ojos oscuros, fijos en la interacción entre madre e hija, una expresión indescifrable en el rostro. Aquel breve momento de silencio pareció estirarse, cargado de una tensión que Camila casi podía tocar. Entonces, desvió la mirada hacia los papeles en su escritorio, carraspeó levemente e inició la entrevista con preguntas directas, enfocadas en su formación autodidacta y en los proyectos personales que ella había listado en su modesto currículum. No había calidez en su voz, pero tampoco el desdén que ella temía. Camila respiró hondo, buscando en el amor por Sofía el coraje para enfrentar a aquel gigante corporativo. Con una honestidad desarmante, habló sobre las noches en vela dedicadas a los estudios en línea, después de que Sofía finalmente se durmiera, sobre la pasión que sentía por el desarrollo de software y la inteligencia artificial, áreas que parecían un universo aparte de su realidad cotidiana, pero que representaban la promesa de un futuro más estable. Describió los pequeños programas que había creado, las soluciones que había desarrollado para problemas hipotéticos, el hambre de aprender que la consumía. No intentó adornar sus dificultades ni la ausencia de un diploma de una universidad renombrada. Expuso sus vulnerabilidades y su determinación con la misma sinceridad, sintiendo que no tenía nada que perder. Esteban escuchaba en silencio, los codos apoyados en el escritorio, los dedos entrelazados bajo la barbilla, sus ojos escrutadores raramente parpadeando, como si estuviera analizando cada palabra, cada vacilación, cada brillo de entusiasmo en su voz. La sala parecía encogerse a su alrededor, el vasto paisaje urbano allá afuera convirtiéndose en un borrón distante. Cuando Camila terminó de hablar, un silencio pesado se instaló nuevamente en la sala. Aguardó el veredicto, el corazón martilleando en sus oídos, convencida de que su sinceridad y la situación con Sofía serían sus verdugos. Esteban Rodríguez permaneció inmóvil por un momento, la mirada aún fija en ella, como si ponderara todos los matices de la conversación. Entonces se inclinó ligeramente hacia adelante y una sombra de algo que Camila no pudo identificar, tal vez respeto, tal vez solo una consideración profesional, cruzó su rostro serio. «Su trayectoria es, de hecho, inusual, señora Hernández», comenzó, la voz calmada pero incisiva. «Le falta la experiencia corporativa tradicional que generalmente buscamos. Sin embargo», hizo una pausa que pareció durar una vida entera. «Su pasión y el conocimiento técnico que ha demostrado, especialmente considerando sus circunstancias, son notables.
Accentec valora el talento, independientemente de dónde venga. Camila contuvo la respiración, atreviéndose a tener una minúscula chispa de esperanza. Por eso, continuó Esteban, su tono ahora cargado de una decisión firme, estoy dispuesto a ofrecerle una oportunidad, no la vacante directamente todavía, sino un desafío práctico. Los ojos de Camila se abrieron mínimamente. Un desafío. Era más de lo que se había atrevido a soñar. Tenemos un proyecto interno que requiere una solución innovadora, algo que nuestros desarrolladores senior aún no han logrado optimizar satisfactoriamente. Le daré acceso a nuestros sistemas, la información necesaria y una semana. Si logra presentar una solución viable que demuestre no solo su habilidad técnica, sino también su capacidad de pensar fuera de lo común, la vacante de desarrolladora junior será suya. La propuesta era audaz, casi una prueba de fuego, pero para Camila sonaba como música. Era la oportunidad de demostrar su valía, de trascender los juicios y las apariencias. El agotamiento que sentía momentos antes fue barrido por una ola de adrenalina y gratitud. «Acepto», respondió Camila, la voz un poco temblorosa pero firme. Una sonrisa genuina, la primera en muchas horas, iluminó su rostro cansado. «Muchas gracias, señor Rodríguez. No lo decepcionaré». Esteban solo asintió, un brillo casi imperceptible de aprobación en sus ojos. Le pasó una tableta con los detalles del proyecto, las credenciales de acceso y un contacto directo del líder técnico que la auxiliaría con información básica. La formalidad regresó a su postura, pero algo en la atmósfera de la sala había cambiado. Había una rendija de posibilidad donde antes solo existía un muro de incertidumbres. Al levantarse, con Sofía aún durmiendo profundamente en su hombro, Camila sintió una mezcla de alivio abrumador y el peso aplastante de la responsabilidad. Tenía una semana para cambiar su vida y la de su hija. Al salir de la oficina del CEO y cruzar nuevamente el pasillo, las miradas de las otras candidatas que aún esperaban parecieron menos intimidantes. Ahora llevaba consigo no solo a su hija, sino un propósito renovado y una oportunidad real. Los días que siguieron a la entrevista fueron un borrón de código, café y noches mal dormidas. Camila montó una pequeña oficina improvisada en la mesa de la cocina entre los biberones y los juguetes de Sofía. Durante el día, mientras la hija estaba en la guardería, una plaza que había conseguido con mucho esfuerzo y que consumía buena parte de sus ahorros, ella se sumergía en el complejo desafío propuesto por Esteban Rodríguez. El problema era intrincado, exigiendo no solo conocimiento de lenguajes de programación específicos, sino una capacidad analítica aguda y una creatividad que iba más allá de los manuales. Por la noche, cuando Sofía finalmente dormía, acunada por canciones de cuna susurradas y el calor del cuerpo de la madre, Camila retomaba el trabajo, la pantalla del viejo portátil reflejándose en sus ojos cansados pero determinados. La soledad de la madrugada era su compañera constante, rota solo por el clic rítmico de las teclas y el borboteo de la cafetera barata que la mantenía despierta. A cada línea de código que Camila escribía, a cada algoritmo que diseñaba y rediseñaba en cuadernos pautados, sentía el peso de aquella única oportunidad aplastando sus hombros. No era solo un empleo, era la cuerda que podría sacarla del pozo de incertidumbres financieras, la promesa de un techo seguro sobre la cabeza de Sofía, la oportunidad de finalmente demostrarse a sí misma que era capaz, a pesar de todas las voces del pasado que le susurraban lo contrario. La privación de sueño se convertía en su compañera constante, transformando sus ojos en dos rendijas enrojecidas y su mente en una niebla densa que luchaba por disipar con tazas y más tazas de café fuerte y barato. A veces miraba a Sofía durmiendo serenamente en la cuna improvisada al lado de su mesa y sentía una punzada de culpa por no estar más presente,
por no poder dedicarle toda la atención que una niña de 3 años merecía. Pero era justamente el rostro angelical de la hija lo que renovaba sus fuerzas, lo que la impulsaba a continuar, a sacrificar el presente inmediato por un futuro que esperaba fuera más digno para ambas. Al quinto día de aquella maratón autoimpuesta, Camila chocó contra un muro. El código no compilaba, la lógica parecía atascada en un laberinto sin salida, y la frustración comenzó a corroer su confianza, abriendo espacio a la desesperación. Las horas se escurrían entre sus dedos como arena fina, y la solución parecía más distante que nunca. Pensó en desistir, en llamar a Accentec y admitir su derrota, aceptando que tal vez aquel mundo no era para ella. Fue entonces que, exhausta, se permitió una pausa. Observando a Sofía jugar con sus bloques de construcción, apilándolos de una forma aparentemente caótica, pero que, de repente, formaban una estructura sorprendentemente estable. Una idea brilló en su mente, un enfoque completamente diferente para el problema que la atormentaba, inspirado por la simplicidad lógica del juego de su hija. Una nueva ola de energía recorrió su cuerpo cansado. Volvió al ordenador con un fervor renovado, probando la nueva hipótesis, y lentamente las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. En la mañana del séptimo día, con ojeras profundas que ni el maquillaje más pesado conseguiría disimular, pero con un brillo febril en los ojos, Camila envió el correo electrónico conteniendo su solución para el desafío de Accentec. Un clic y el trabajo de una semana de inmersión total, de sacrificios y de una esperanza casi dolorosa estaba lanzado al universo, aguardando juicio. Apenas partió el correo, una sensación de vacío la invadió, seguida por un agotamiento que la hizo desplomarse en la silla, el cuerpo dolorido, la mente vaciada. Ahora solo quedaba la espera, tal vez la parte más torturante de todo el proceso. Cada timbre del teléfono la hacía saltar, cada notificación de correo electrónico disparaba su corazón. Intentaba distraerse con Sofía, llevarla al parque, leerle cuentos, pero su mente volvía incesantemente a Accentec, a la expresión indescifrable de Esteban Rodríguez, a la posibilidad de que su vida cambiara radicalmente o permaneciera dolorosamente igual. El miedo al rechazo era un fantasma que la acechaba, susurrando que no era lo suficientemente buena. La llamada llegó 2 días después, en una tarde lluviosa de martes, mientras Camila intentaba, sin mucho éxito, enseñar a Sofía a dibujar un sol. El número desconocido en la pantalla del móvil hizo que se le helara el estómago. Atendió con voz temblorosa, esperando lo peor. Camila Hernández, hablamos de HH, de Accentec. Una pausa que pareció durar un siglo. Nos gustaría felicitarla. Su solución al desafío fue excepcional. El señor Rodríguez quedó muy impresionado. La vacante de desarrolladora junior es suya. Las palabras tardaron en cobrar sentido. Cuando finalmente lo asimiló, las lágrimas llegaron calientes e incontrolables. Una mezcla de alivio, alegría y agotamiento acumulado. Abrazó a Sofía con fuerza, la niña mirando a la madre llorar sin entender muy bien, pero sonriendo de todos modos. «Lo conseguimos, mi amor. Mamá lo consiguió», repetía entre sollozos, besando los cabellos de la hija. En aquel instante, el rostro serio de Esteban Rodríguez surgió en su mente, y un sentimiento de inmensa gratitud calentó su pecho. Él le había dado una oportunidad y ella la había agarrado con todas sus fuerzas. El primer día de Camila en Accentec fue una mezcla de euforia contenida y un nerviosismo casi palpable. El ambiente era moderno, tecnológico, con personas circulando apresuradamente por los pasillos laberínticos, hablando en jergas que ella aún estaba aprendiendo. Fue presentada a su equipo, un grupo de jóvenes programadores, en su mayoría hombres, que la recibieron con una cordialidad profesional,
pero también con una curiosidad que rayaba en la desconfianza. Ella era la novata, la apuesta personal del CEO, aquella que había llegado de forma atípica. Sentía las miradas ocasionales, las conversaciones que enmudecían cuando ella se acercaba. Sabía que tendría que demostrar su valía por partida doble, no solo por ser nueva, sino por cargar con el estigma de la madre soltera que había osado invadir aquel universo predominantemente masculino y competitivo. La sombra del prejuicio, aunque sutil, flotaba en el aire, un recordatorio constante de que la batalla apenas comenzaba. Encontró su escritorio, un espacio pequeño, pero suyo, y respiró hondo. Estaba allí para trabajar, para aprender y para crecer. Patricia Vasconcelos, una de las desarrolladoras senior del equipo, no se molestaba en ocultar su descontento con la llegada de Camila. Con su cabello rubio impecablemente recogido en un moño y un aire de superioridad casi palpable, Patricia veía en Camila una amenaza, o tal vez solo una pieza que no encajaba en su concepción de profesionalismo. Sus comentarios eran frecuentemente ácidos, disfrazados de consejos o críticas constructivas, pero cargados de un veneno sutil que minaba la confianza de Camila. «Querida, ese tipo de enfoque no funciona por aquí», decía con una sonrisa condescendiente. «Oh, necesitas ser más ágil. El mercado no espera a quien tiene que recoger a su hijo de la guardería». Cada palabra era una pequeña humillación, un intento de desestabilizarla. Camila tragaba saliva, respondiendo con profesionalismo, pero por dentro, la rabia y la frustración burbujeaban. Sabía que Patricia representaba una mentalidad que necesitaba ser combatida, pero el desgaste emocional era inevitable. Esteban Rodríguez, por su parte, mantenía una distancia profesional, pero Camila sentía su presencia observadora. Raramente lo veía por los pasillos, pero ocasionalmente sus miradas se cruzaban en alguna reunión general o en el comedor de la empresa. Él siempre la saludaba con un asentimiento discreto, una breve sonrisa que parecía contener un aliento silencioso. Eran gestos mínimos, casi imperceptibles para los otros, pero que para Camila significaban mucho. Era como si él estuviera siguiendo su progreso, animándola a distancia. Esa percepción le daba una fuerza extra para enfrentar los desafíos diarios, desde los códigos complejos hasta las indirectas de Patricia. Poco a poco, la admiración que Camila sentía por el profesionalismo y la visión de Esteban comenzó a teñirse de algo más personal. Un respeto profundo por el hombre que había visto su potencial cuando nadie más lo hizo, y que ahora, de forma sutil, parecía protegerla. Conciliar la maternidad con las exigencias del nuevo empleo era un malabarismo constante. Camila se levantaba antes de que saliera el sol para adelantar trabajo y preparar a Sofía para la guardería. Corría para dejar a la hija, enfrentaba el tráfico caótico de la ciudad, llegaba a la oficina jadeando y se sumergía en las tareas, siempre con el reloj en mente, pues necesitaba salir a tiempo para recoger a Sofía. Muchas veces llevaba trabajo a casa, sacrificando sus pocas horas de descanso para cumplir plazos y estudiar nuevas tecnologías. Había días en que se sentía agotada, al borde del colapso, cuestionándose si lograría hacerse cargo de todo. Pero entonces miraba la sonrisa de Sofía, la forma en que sus ojitos brillaban al verla llegar a la guardería, y encontraba la motivación para continuar. Su hija era su combustible, la razón por la cual se negaba a rendirse, incluso cuando el cansancio y la presión parecían insoportables. La travesía era ardua, solitaria en muchos momentos, pero la recompensa, el futuro que soñaba para Sofía, valía cada sacrificio. A pesar de las dificultades y del prejuicio velado, Camila comenzó a encontrar su espacio en Accentec. Su dedicación y su capacidad de aprender rápidamente no pasaron desapercibidas para todos. Algunos colegas, inicialmente desconfiados,
comenzaron a respetarla por su competencia y por su ética de trabajo impecable. No se victimizaba, no usaba la maternidad como excusa para eventuales fallos. Por el contrario, se esforzaba aún más para demostrar que era capaz. En un proyecto particularmente desafiante, donde el equipo enfrentaba un error persistente que retrasaba todo el cronograma, fue Camila quien, tras horas de análisis minucioso, encontró el fallo y propuso la solución. Aquel pequeño triunfo le valió un reconocimiento discreto del líder del equipo y, más importante, un asentimiento de cabeza casi imperceptible de Esteban durante una presentación de los resultados. Eran pequeñas victorias, pero que sumadas comenzaban a construir su reputación dentro de la empresa. La admiración de Esteban por Camila crecía cada día, de forma silenciosa y constante. Observaba de lejos su lucha diaria, la manera en que ella enfrentaba las adversidades con una dignidad y una fuerza que lo impresionaban profundamente. Veía la inteligencia en sus contribuciones en las reuniones, la pasión en sus ojos cuando hablaba sobre los proyectos y la ternura con que mencionaba a la hija en los raros momentos de distensión. Él, un hombre acostumbrado al mundo implacable de los negocios, donde las emociones eran frecuentemente vistas como debilidades, se encontraba cada vez más intrigado por la autenticidad y la resiliencia de aquella joven madre. Había en ella una combinación de vulnerabilidad y fuerza que lo desarmaba, que lo hacía cuestionar sus propias defensas y la soledad que muchas veces acompañaba su posición. Algo en Camila lo tocaba de una manera que no esperaba, despertando sentimientos que iban más allá de la simple relación entre CEO y empleada. Pasaron algunos meses, y Camila, con su dedicación incansable, había conquistado un respeto palpable dentro del equipo. La hostilidad de Patricia había disminuido, transformada en una especie de tregua fría, tal vez por la constatación de que Camila no era una amenaza, sino un activo valioso. Accentec estaba a punto de lanzar un nuevo software de seguridad, un proyecto en el que Camila había tenido una participación significativa, especialmente en la optimización de uno de los módulos más complejos. Había llegado el día de la presentación oficial para un grupo selecto de inversores y para la prensa especializada. La tensión en el auditorio principal de la empresa era casi eléctrica. Camila estaba entre bastidores, revisando sus notas por milésima vez, el estómago revuelto de nerviosismo. Sería su primera gran exposición. Sofía, excepcionalmente, estaba en una salita reservada en el fondo del mismo piso, al cuidado de una recreadora contratada por la empresa para hijos de empleados en eventos especiales, una iniciativa reciente que, irónicamente, había sido sutilmente sugerida por Esteban tras observar las dificultades de sus colaboradores con hijos pequeños. Camila subió al escenario bajo los focos, la voz un poco temblorosa al principio, pero ganando firmeza a medida que discurría sobre los aspectos técnicos del nuevo software. Los gráficos proyectados en la pantalla detrás de ella ilustraban sus puntos, y sentía que estaba logrando transmitir la importancia y la innovación del proyecto. Los rostros en la audiencia estaban atentos, algunos escépticos, otros visiblemente interesados. Fue en medio de una explicación crucial sobre la arquitectura de seguridad que un pequeño bulto de color rosa surgió en el lateral del escenario, corriendo torpemente hacia ella. ¡Mamá! La voz infantil y aguda de Sofía resonó por el sistema de sonido, superponiéndose a la de Camila. El tiempo pareció congelarse. Camila se giró y vio a su hija, con un lazo torcido en el pelo y una sonrisa inocente, corriendo en su dirección con los bracitos abiertos. El pánico helado se apoderó de ella. La sangre huyó de su rostro y las palabras murieron en su garganta. Era su peor pesadilla profesional materializándose ante cientos de personas. Los murmullos en la audiencia comenzaron instantáneamente.
una ola de sorpresa y vergüenza que parecía tragar a Camila. Sintió el rostro arder, las ganas de desaparecer, de volverse invisible. Sus ojos buscaron instintivamente a Esteban Rodríguez, que estaba sentado en la primera fila, su expresión inicialmente indescifrable. Antes de que Camila pudiera esbozar cualquier reacción, antes de que el equipo de seguridad pudiera intervenir, Esteban se levantó con una calma sorprendente. Caminó hacia el escenario con pasos largos y seguros, rodeando el atril donde Camila estaba paralizada. Con una naturalidad que desarmó a todos, se agachó, sonrió a Sofía y la tomó en brazos. Vaya, parece que tenemos una participante especial en nuestra presentación hoy, dijo él, su voz amplificada por el micrófono de solapa, sonando increíblemente serena e incluso divertida. Sofía, en lugar de asustarse con el extraño, acurrucó la cabeza en el hombro de Esteban, mirando curiosa las luces y la multitud. Lo que podría haber sido un desastre de relaciones públicas, un momento de profunda humillación para Camila, se transformó en algo inesperadamente conmovedor. Esteban, con Sofía cómodamente instalada en sus brazos, se giró hacia la audiencia y dijo con una leve sonrisa: «Pido disculpas por la interrupción. Creo que esta pequeña demostración de afecto nos recuerda que, detrás de toda tecnología y de todos los negocios, somos todos humanos, con familias y con lo que realmente importa». Miró a Camila con un brillo en los ojos que transmitía seguridad y apoyo. «Camila, por favor, continúe. Estaremos aquí, como su audiencia más atenta». Los flashes de las cámaras dispararon incesantemente, capturando la imagen del CEO de una gigante de la tecnología sosteniendo a la hija de una de sus empleadas con una ternura paternal. Aquel instante, tan espontáneo como improbable, rompió la formalidad fría del evento, inyectando una dosis de calor humano que nadie esperaba. La tensión en el auditorio se disipó, reemplazada por sonrisas y una ola de simpatía. Camila, aún aturdida, pero inmensamente agradecida por la intervención de Esteban, logró retomar la presentación, aunque su corazón todavía latía con fuerza. La presencia de Sofía, ahora tranquila en el regazo del CEO, se transformó de un foco de pánico en un extraño punto de fuerza. Al final del evento, la imagen de Esteban con Sofía ya se estaba extendiendo como un reguero de pólvora por las redes sociales. Periodistas presentes corrieron a publicar la historia inusual, y la foto del CEO acogedor se viralizó, acompañada de hashtags como Humaniza Accentec e Inclusión en el Trabajo. Accentec, antes percibida por muchos como una corporación fría e impersonal, ganó un rostro humano, empático. Sofía, con su aparición inocente, se convirtió en un símbolo inesperado de la cultura de inclusión que la empresa, bajo el liderazgo de Esteban, comenzaba a querer proyectar. Para Camila, el alivio se mezclaba con una admiración creciente por aquel hombre que, una vez más, la había sorprendido con su sensibilidad y su capacidad de transformar un posible desastre en un triunfo. En los días que siguieron al evento, la repercusión del incidente con Sofía fue abrumadora. Programas de televisión comentaron el caso, artículos en portales de noticias elogiaban la postura de Esteban Rodríguez, y Accentec vio sus acciones subir ligeramente, un reflejo de la percepción positiva del público. Camila, inicialmente aprensiva con la exposición, pronto se dio cuenta de que el episodio, en lugar de perjudicarla, había, de cierta forma, fortalecido su posición. Colegas que antes la trataban con distancia, ahora se acercaban con sonrisas y comentarios amigables sobre la monada de Sofía. Incluso Patricia Vasconcelos pareció bajar la guardia, admitiendo, en un raro momento de distensión, que la escena había sido inesperadamente encantadora. La foto de Esteban con Sofía en el regazo estampó la intranet de la empresa e incluso algunos materiales de divulgación, convirtiéndose en un emblema no oficial de un ambiente de trabajo más acogedor y familiar. Camila,
Se sentía agradecida, pero también un poco incómoda con la súbita notoriedad, prefiriendo enfocarse en su trabajo. La relación entre Camila y Esteban, ya permeada por un respeto mutuo y una admiración creciente, ganó una nueva capa de profundidad tras el episodio en el escenario. Las interacciones entre ellos se volvieron un poco más frecuentes, aunque todavía discretas. Un saludo más prolongado en el pasillo, un intercambio de correos electrónicos sobre algún proyecto que se extendía a un breve comentario sobre el bienestar de Sofía. Pequeños gestos que indicaban una aproximación sutil. Camila se sentía cada vez más a gusto en su presencia, percibiendo que detrás de la fachada de CEO implacable existía un hombre sensible y sorprendentemente atento. Esteban, por su parte, se encontraba cada vez más cautivado por la fuerza, inteligencia y, sobre todo, por la integridad de Camila. La manera en que ella conciliaba la maternidad con la excelencia profesional, sin nunca perder la dulzura y la humildad, despertaba en él sentimientos que hacía mucho tiempo no se permitía aflorar, sentimientos que lo asustaban y lo atraían en la misma medida. Sin embargo, la vida, con su capacidad implacable de tejer giros inesperados, preparaba un nuevo y doloroso desafío para Camila. La foto viral de Esteban con Sofía, que había traído tantos aspectos positivos para Accentec y para la percepción pública de Camila como una madre luchadora, también alcanzó ojos indeseados. Diego Almeida, el excompañero de Camila y padre biológico de Sofía, un hombre cuyo nombre ella prefería olvidar, vio la imagen estampada en un portal de noticias populares. Diego, que había desaparecido de sus vidas poco después del nacimiento de Sofía, huyendo de sus responsabilidades y dejando atrás un rastro de promesas rotas y un historial de comportamiento abusivo, vio en aquello una oportunidad. La imagen de su hija en brazos de un CEO exitoso, la madre ahora empleada en una empresa de prestigio, encendió en él la codicia y el deseo de control que siempre lo habían caracterizado. Algunos días después de la viralización de la foto, Camila recibió una llamada de un número desconocido. Al atender, la voz que tanto temía y despreciaba sonó del otro lado de la línea, fría y calculadora. «Camila, ¿cuánto tiempo? Veo que tú y nuestra hija se la están pasando muy bien, ¿no es así? Vida de lujo, CEO guapo, parece que te las arreglaste». El tono de Diego estaba cargado de sarcasmo y una amenaza velada. Exigió ver a Sofía, alegando sus derechos de padre, algo que nunca le había importado ejercer. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El pasado, que tanto había luchado por enterrar, resurgía con fuerza total, amenazando con destruir la paz y la estabilidad que ella había logrado construir con tanto sacrificio. La simple mención de su nombre traía de vuelta recuerdos dolorosos de manipulación, de palabras crueles, del miedo constante que él le imponía. Diego no se contentó con el contacto telefónico. Pocos días después, apareció en la puerta de la guardería de Sofía, causando un tumulto y asustando a los niños y a los empleados. Exigía llevarse a la hija, alegando que Camila le estaba impidiendo convivir con la niña. La directora de la guardería, afortunadamente, siguió el protocolo y no permitió la retirada de Sofía, llamando inmediatamente a Camila. Desesperada, Camila salió más temprano del trabajo, el corazón a 1000 por hora, y encontró a Diego en la puerta de la institución, agresivo e irreductible. Él la acusó de alienación parental, de usar a la hija para promocionarse y de estar interesada solo en el dinero de su nuevo protector, refiriéndose a Esteban. La humillación pública, sumada al miedo paralizante de que él pudiera hacerle algún daño a Sofía o a ella, dejó a Camila en estado de shock. Aquel encuentro reavivó todos los traumas de la relación abusiva que había vivido. La reaparición de Diego sumió a Camila en un abismo de angustia y miedo.
sentimientos que ella pensaba haber dejado atrás. Las noches volvieron a poblarse de pesadillas y a cada sombra o ruido extraño, su corazón se disparaba, temiendo que él estuviera cerca, observándola, esperando el momento de atacar. La simple idea de que Sofía fuera expuesta a la toxicidad y a la inestabilidad de aquel hombre la enfermaba físicamente. Intentó inicialmente resolver la situación sola, con la poca fuerza que le quedaba. Se encontró con Diego en un café barato, lejos de su casa y del trabajo, con la vana esperanza de apelar a un resquicio de decencia que él pudiera tener. Ofreció el poco dinero que había ahorrado. Le imploró que las dejara en paz, explicando que Sofía tenía una vida estable y feliz. Pero Diego solo rió, sus ojos fríos y calculadores, revelando que no buscaba una reaproximación paternal, sino una forma de explotar la nueva condición financiera y social de Camila, tal vez incluso de afectarla a través de su relación con Esteban, que él suponía era más que profesional. Las amenazas de Diego no tardaron en concretarse de forma más contundente. Una semana después del desastroso encuentro en el café, Camila recibió una notificación oficial. Diego había iniciado una acción judicial exigiendo la custodia compartida de Sofía y una pensión alimenticia retroactiva, alegando que había sido cruelmente apartado de la hija y que ahora, arrepentido, deseaba retomar su papel de padre. En el proceso la pintaba como una madre negligente, una trepadora social que usaba a la hija para acercarse a hombres ricos e influyentes, y que le impedía ejercer sus derechos paternos por puro capricho y venganza. Cada acusación era una puñalada en el corazón de Camila, una distorsión cruel de la realidad que había vivido. La perspectiva de enfrentar un tribunal, de tener su vida y su maternidad escudriñadas y juzgadas, de revivir los traumas del pasado bajo la mirada pública, era aterradora. La carga financiera de una batalla legal, sumada al desgaste emocional, parecía insoportable. Se sintió acorralada, la alegría de sus recientes conquistas siendo brutalmente eclipsada por la sombra de su excompañero. Camila intentó ocultar su angustia en el trabajo, esforzándose por mantener la apariencia de normalidad, pero el peso sobre sus hombros era visible. Su sonrisa se volvió rara. Sus ojos cargaban una preocupación constante y su concentración, antes impecable, comenzó a flaquear. Esteban Rodríguez, con su aguda percepción y la creciente preocupación que sentía por ella, no tardó en notar el cambio. La observaba de lejos, percibiendo la tensión en sus gestos, el cansancio en su mirada. Un día, al encontrarla en el pasillo pálida y visiblemente abatida tras otra noche en vela, la llamó a su oficina. Con una delicadeza inesperada, le preguntó si algo andaba mal, si necesitaba ayuda. Las palabras de preocupación genuina de Esteban fueron el detonante para que la frágil barrera de Camila se desmoronara. Las lágrimas llegaron y entre sollozos contó sobre el regreso de Diego, las amenazas, el proceso judicial, el miedo paralizante que la consumía. Contó sobre el pasado de abuso, algo que nunca había compartido con nadie en Accentec. Esteban escuchó todo el relato de Camila en silencio, su expresión volviéndose cada vez más sombría y determinada a medida que ella revelaba la extensión de la pesadilla que estaba viviendo. No había juicio en sus ojos, solo una profunda empatía y una rabia contenida dirigida al agresor. Cuando ella terminó, exhausta y vulnerable, él no dudó. «Camila», dijo él, la voz firme, pero cargada de una gentileza protectora, «no estás sola en esto. Vamos a luchar contra él y vamos a vencer». En aquel momento, Esteban dejó de ser solo el CEO de Accentec, se convirtió en su aliado más fuerte. Inmediatamente contactó al departamento jurídico de la empresa, poniendo a los mejores abogados a disposición de Camila, garantizando que tendría toda la asesoría y el apoyo necesarios, sin ningún costo. Más que eso,
Se comprometió personalmente con la seguridad de ella y de Sofía, ofreciendo guardaespaldas discretos y garantizando que nunca más se sentiría desamparada o amenazada. Aquella actitud trascendía cualquier obligación profesional. Era un gesto de profundo cuidado y, tal vez, el inicio de un sentimiento mucho más fuerte. Con el apoyo incondicional de Esteban y la competencia del equipo jurídico de Accentec, comenzó la batalla legal contra Diego. Los abogados de Camila, el doctor Almeida y la doctora Siqueira, eran expertos en casos de violencia doméstica y derecho de familia y trazaron una estrategia sólida para proteger los intereses de Camila y Sofía. El proceso exigió que Camila revisitara recuerdos dolorosos, que detallara los episodios de abuso psicológico y las amenazas que había sufrido durante su relación con Diego. Cada declaración era una carga emocional, pero lo hacía con coraje, fortalecida por la red de apoyo que ahora la rodeaba. Los abogados reunieron pruebas, buscaron testigos del pasado de Diego, construyendo un expediente que exponía su historial de comportamiento errático, su negligencia como padre y sus verdaderas motivaciones interesadas. Mientras Diego intentaba pintarse como una víctima, la defensa de Camila trabajaba incansablemente para revelar su verdadera cara, contrastando su agresividad y sus mentiras con la postura digna y la verdad de Camila. El ambiente en Accentec, para Camila, se convirtió en un refugio inesperado. Sus colegas de equipo, informados discretamente sobre la delicada situación por la que pasaba, sin detalles íntimos, solo lo suficiente para generar comprensión, demostraron un apoyo sorprendente. Pequeños gestos de solidaridad, como ofrecerse para cubrir alguna tarea cuando necesitaba ausentarse para reuniones con los abogados, o simplemente una sonrisa alentadora, marcaban una enorme diferencia. Patricia Vasconcelos, en particular, sorprendió a Camila. La antigua rival, tal vez conmovida por la vulnerabilidad de la situación o por el ejemplo de liderazgo de Esteban, dejó de lado sus reservas y ofreció un apoyo discreto, pero genuino. Si necesitas cualquier cosa de verdad, avísame, dijo ella un día, en un tono que Camila nunca antes había oído. Este cambio de postura le mostró a Camila que, incluso en los ambientes más competitivos, la empatía y la humanidad podían florecer, especialmente ante una injusticia flagrante. La solidaridad silenciosa de sus pares era un bálsamo para su alma herida. Esteban seguía cada paso del proceso con una atención casi paternal, aunque sus sentimientos por Camila eran mucho más complejos que simple protección. Se aseguraba de que ella estuviera comiendo, de que Sofía estuviera bien y segura, y proveía pequeñas facilidades para que ella pudiera lidiar con la presión sin sucumbir. Muchas veces, después del horario de trabajo, encontraba una excusa para conversar con ella, para saber cómo se sentía, ofreciendo un hombro amigo y palabras de aliento. Estas conversaciones, inicialmente enfocadas en el caso, comenzaron a desviarse hacia otros asuntos, sueños, miedos, visiones del mundo. Camila descubrió a un Esteban sensible, con un sutil sentido del humor y una inteligencia que iba mucho más allá de los negocios. Él, a su vez, admiraba cada vez más la resiliencia y la dulzura de Camila, la forma en que ella, incluso en medio de la tormenta, mantenía la esperanza y la bondad en su corazón. La línea entre lo profesional y lo personal se volvía cada vez más tenue y una conexión profunda y genuina se establecía entre ellos. El proceso judicial se alargaba con audiencias preliminares, declaraciones y presentación de pruebas. Diego, orientado por un abogado inescrupuloso, utilizaba todas las tácticas para desestabilizar a Camila. Esparcía rumores, intentaba intimidar a testigos y hacía exigencias absurdas. Pero el equipo jurídico de Camila estaba siempre un paso adelante, rebatiendo cada acusación con hechos y evidencias concretas.
La exposición del pasado de abuso de Diego, con pruebas documentales y testimonios contundentes de personas que presenciaron su comportamiento agresivo y negligente, comenzó a minar su credibilidad ante el juez. La imagen de padre arrepentido que él había intentado construir se desmoronaba con cada nueva revelación. Camila, aunque sufría con la exposición y con la necesidad de revivir traumas, se mantenía firme, sabiendo que luchaba no solo por sí misma, sino principalmente por la seguridad y el futuro de Sofía. Aquel era el momento de romper definitivamente el ciclo de abuso y miedo. Uno de los momentos más tensos del proceso fue la declaración de una antigua vecina de Camila y Diego, una señora mayor llamada Doña Lourdes, que había presenciado varias discusiones y el comportamiento agresivo de él en el pasado. Inicialmente, Doña Lourdes dudó en declarar, temiendo represalias, pero, animada por el equipo de Camila y por la propia Camila, que le aseguró protección, accedió a contar la verdad. Su declaración, simple y directa, pero cargada de emoción, fue crucial para corroborar las alegaciones de Camila. Describió el miedo en los ojos de Camila en aquella época, los gritos que oía, la negligencia de Diego con la entonces recién nacida Sofía. Aquel testimonio, proveniente de una persona sin ningún interés directo en el caso, tuvo un impacto significativo en el tribunal, humanizando el sufrimiento de Camila y exponiendo la crueldad de Diego. Para Camila, el gesto de Doña Lourdes fue un acto de inmensa valentía y solidaridad, una prueba de que la justicia, por más lenta que fuera, podía prevalecer. Finalmente, tras semanas de angustia e incertidumbre, llegó el día del juicio final. El tribunal estaba abarrotado, la tensión era palpable. Camila sentía el corazón latir descontroladamente, las manos sudando frío, pero a su lado, la presencia serena de sus abogados y la mirada confiada de Esteban, que se había asegurado de estar presente en la audiencia, le daban una fuerza renovada. Diego, al otro lado, parecía inquieto, su arrogancia inicial dando paso a una visible aprensión. La jueza, una mujer experimentada y conocida por su seriedad, escuchó atentamente las alegaciones finales de ambas partes. La defensa de Camila presentó un caso sólido, basado en pruebas irrefutables y testimonios conmovedores, pintando un cuadro claro del carácter abusivo de Diego y del riesgo que representaba para el bienestar de Sofía. La acusación, por su parte, intentó descalificar a Camila, pero sus argumentos sonaban vacíos e inconsistentes ante la montaña de evidencias. Después de lo que pareció una eternidad de deliberación silenciosa, la jueza se ajustó las gafas en la punta de la nariz y comenzó a leer su sentencia. Su voz era firme, cada palabra resonando por el tribunal con un peso definitivo. Rechazó, punto por punto, las alegaciones de Diego, citando la falta de evidencias de sus acusaciones contra Camila y, en contrapartida, la abundancia de pruebas que demostraban su comportamiento negligente y abusivo en el pasado. Enfatizó que el bienestar de la niña era la máxima prioridad y que Sofía se encontraba en un ambiente seguro, estable y amoroso al lado de la madre. Concluyó entonces con la decisión que Camila tanto ansiaba y temía. La petición de custodia de Diego fue desestimada en su totalidad. Además, en reconocimiento al historial de amenazas y al potencial riesgo que él representaba, la jueza concedió a Camila una medida de protección, prohibiendo a Diego acercarse a ella o a Sofía o intentar cualquier tipo de contacto. Al oír las palabras «medida de protección concedida», un sollozo escapó de los labios de Camila, y las lágrimas, esta vez de puro alivio y vindicación, comenzaron a rodar por su rostro. Al otro lado del tribunal, Diego recibió la sentencia con una expresión de incredulidad que rápidamente se transformó en rabia contenida.
Sus hombros cayeron, la máscara de confianza desmoronándose para revelar al hombre pequeño y resentido que realmente era. Balbuceó algo a su abogado, pero la decisión era final. La batalla estaba perdida. Para Camila, aquel momento representó más que una victoria legal. Fue la liberación de años de miedo y opresión, la ruptura definitiva de las cadenas que la ataban a un pasado tóxico. La justicia, que tantas veces pareció ciega y distante, finalmente le había sonreído. A su lado, sus abogados sonreían discretamente, satisfechos con el resultado de su arduo trabajo. En la audiencia, Camila vio a Esteban asentir lentamente con la cabeza, un brillo de orgullo y alivio en sus ojos, compartiendo silenciosamente la inmensidad de aquel momento. La sensación era la de un peso enorme siendo retirado de sus espaldas, permitiéndole respirar profundamente por primera vez en muchos meses. La pesadilla había, al fin, terminado. En los días que siguieron a la sentencia, una nueva paz comenzó a instalarse en la vida de Camila y Sofía. La ausencia de la amenaza constante de Diego era palpable, permitiendo que Camila relajara la vigilancia y volviera a disfrutar de los pequeños placeres de la vida cotidiana. Las noches de sueño se volvieron más tranquilas, las sonrisas más frecuentes y espontáneas. Sofía, ajena a la magnitud de la batalla que se había librado en su nombre, continuaba irradiando la alegría y la inocencia típicas de su edad, y era esa pureza la que recordaba a Camila todos los días por lo que había luchado. La red de apoyo que se había formado a su alrededor, el profesionalismo de sus abogados, la solidaridad de sus colegas de trabajo y sobre todo la presencia constante y el amparo inquebrantable de Esteban había sido fundamental para que atravesara aquella tormenta. La gratitud que sentía era inmensa, una deuda de afecto que sabía que jamás lograría saldar por completo, pero que la impulsaba a seguir adelante con aún más determinación y esperanza en el futuro. La experiencia traumática del proceso judicial, paradójicamente, sirvió para acercar aún más a Camila y Esteban. Las largas conversaciones, el apoyo incondicional y la vulnerabilidad compartida crearon un lazo entre ellos que trascendía la relación profesional y la amistad. Una noche, algunas semanas después del juicio, mientras caminaban por un parque cercano a la oficina, tras un día agotador de trabajo, la conversación fluyó hacia un territorio más personal. Esteban confesó cuánto admiraba la fuerza y la integridad de ella, y Camila, por su parte, expresó la profunda gratitud que sentía por todo lo que él había hecho, reconociendo la nobleza de su carácter. Las palabras no dichas flotaban en el aire, cargadas de una emoción palpable. Se miraron a los ojos, y en aquel instante la atracción mutua, antes reprimida y disimulada, se tornó clara como el cristal. Sin embargo, ambos sabían que cualquier paso hacia una relación romántica necesitaba darse con cautela, considerando el ambiente de trabajo, la presencia de Sofía y las heridas emocionales que aún necesitaban cicatrizar. A pesar de la creciente conexión emocional con Esteban, Camila sentía una necesidad visceral de afirmar su independencia profesional y de crecer por sus propios méritos. No quería que su carrera en Accentec fuera de ninguna manera asociada a su relación personal con el CEO, ni que su competencia fuera cuestionada o disminuida por chismes malintencionados. Movida por esta determinación y por una ambición genuina de especializarse aún más en el área de inteligencia artificial, que tanto la fascinaba, Camila tomó una decisión valiente. Solicitó una reunión con Esteban y, con una mezcla de firmeza y nerviosismo, comunicó su deseo de ser transferida a otro sector de la empresa, un departamento de investigación y desarrollo en IA que estaba siendo reestructurado. Explicó que veía allí una oportunidad de aprendizaje intenso y de contribuir de forma significativa, lejos de los focos de su equipo actual y de las inevitables especulaciones sobre su vida personal.
Quería que su valor fuera reconocido únicamente por su talento y esfuerzo. Esteban escuchó la petición de Camila con atención, una mezcla de sorpresa y profundo respeto en su mirada. Comprendió inmediatamente las motivaciones de ella, la nobleza detrás de aquel deseo de autonomía y la seriedad con que encaraba su trayectoria profesional. Aunque una parte de él lamentaba la idea de tenerla físicamente más distante en el día a día de la oficina, la otra parte, la que más la admiraba, sintió un orgullo inmenso por su integridad y determinación. No solo aprobó la transferencia, sino que también garantizó que tendría todo el apoyo necesario para destacarse en su nueva función, incluyendo acceso a cursos de especialización y mentorías. Camila, dijo él con sinceridad, tu decisión solo refuerza la admiración que tengo por ti. Tu búsqueda de crecimiento y tu ética son inspiradoras. Estoy seguro de que brillarás donde quiera que estés. Aquel gesto de respeto y confianza solidificó aún más el lazo entre ellos, probando que el sentimiento que los unía estaba construido sobre bases sólidas de admiración mutua y respeto por la individualidad de cada uno. La transición al nuevo sector fue desafiante, pero increíblemente estimulante para Camila. Se sumergió de cabeza en los estudios sobre inteligencia artificial, devorando libros, participando en talleres y colaborando en proyectos innovadores con un equipo de investigadores altamente cualificados. Las noches volvieron a ser largas, pero esta vez estaban llenas no de la angustia de un proceso judicial, sino de la excitación del descubrimiento y del aprendizaje. Sofía continuaba siendo su mayor inspiración, y cada logro profesional era dedicado a ella, al futuro que soñaba construir para su hija. Camila florecía en aquel nuevo ambiente, su inteligencia y su creatividad encontrando terreno fértil para desarrollarse. Sus colegas del nuevo departamento rápidamente reconocieron su talento y su dedicación, y se convirtió en una pieza valiosa en el equipo, contribuyendo con ideas frescas y soluciones perspicaces. Se sentía realizada, demostrándose a sí misma y al mundo que era capaz de alcanzar sus objetivos por sus propios méritos. Mientras Camila se dedicaba a su ascenso profesional, su relación con Esteban evolucionaba de forma gradual y natural. Las barreras jerárquicas y las formalidades del ambiente de trabajo no impedían que encontraran momentos para conversar, para compartir las alegrías y los desafíos del día a día. Los encuentros se volvieron más frecuentes fuera de la oficina, cenas discretas, paseos por el parque con Sofía, que adoraba la compañía de Esteban y lo veía como una figura amiga y divertida. No hubo una petición formal de noviazgo, ni grandes declaraciones públicas. El amor entre ellos se construía en los pequeños gestos, en el apoyo constante, en la complicidad de las miradas, en el respeto por las necesidades y el espacio de cada uno. Aprendían a equilibrar sus exigentes carreras con los momentos de intimidad y con la construcción de una dinámica familiar que incluía a Sofía de forma central y amorosa. Era un amor maduro, paciente, que se fortalecía en la certeza de que habían encontrado el uno en el otro un puerto seguro y un compañero para la vida. El tiempo voló, y Camila concluyó su especialización en inteligencia artificial con honores, destacándose como una de las mejores alumnas de su promoción. La ceremonia de graduación sería un hito importante, la celebración de años de esfuerzo y dedicación. Había invitado a Esteban, pero él, con pesar, le había informado que un viaje de negocios inaplazable le impediría asistir. Camila comprendió, aunque una pizca de decepción la había afectado. Sabía cuánto significaría su presencia en aquel momento. El día de la graduación, mientras subía al escenario para recibir su diploma, el corazón encogido de emoción y orgullo, sus ojos recorrieron la audiencia, y entonces lo vio,
sentado discretamente en una de las filas del fondo, con una sonrisa orgullosa en el rostro, y para su completa sorpresa y conmoción, con Sofía en su regazo, aplaudiendo entusiasmada a su madre. Aquel gesto, aquella presencia inesperada, valió más que 1000 palabras. Las lágrimas acudieron a los ojos de Camila instantáneamente, lágrimas de pura felicidad y gratitud. Esteban había movido cielo y tierra para estar allí, para compartir con ella aquel momento tan especial, y había traído consigo el mayor tesoro de su vida. La imagen de él con Sofía en el regazo, ambos sonriéndole, se convirtió en un faro en medio de la multitud, la materialización del amor y del apoyo que él siempre le había dedicado. No eran promesas vacías ni juramentos románticos lo que definía el sentimiento entre ellos, sino la constancia de las acciones, la presencia en los momentos cruciales, el respeto inquebrantable y la camaradería silenciosa que los unía. Al bajar del escenario, con el diploma en la mano y el corazón desbordante, caminó hacia ellos. Y el abrazo que siguió estuvo cargado de toda la emoción y el significado de aquella travesía. Allí, ante todos, pero en un universo particular que solo los tres compartían, estaba sellada la promesa de un futuro juntos, construido sobre cimientos de superación, dignidad y un amor que se probaba en cada actitud. Tras la ceremonia de graduación, los tres celebraron con una cena sencilla, pero repleta de significado, en un pequeño restaurante que a Camila le encantaba. Sofía, con su sombrero de graduación improvisado hecho de servilleta por Esteban, parloteaba alegremente, ajena a la profundidad de la emoción que envolvía a los adultos. Aquella noche, mientras observaba a Esteban jugar con su hija, el corazón de Camila rebosaba una gratitud serena y una felicidad casi palpable. Recordó a la joven madre desesperada que había llegado a Accentec con una niña en brazos y un currículum modesto, enfrentando miradas de desdén y el peso abrumador de la incertidumbre. La travesía había sido ardua, repleta de obstáculos, prejuicios y el resurgimiento doloroso de un pasado que tanto había luchado por olvidar. Pero cada lágrima derramada, cada noche en vela, cada humillación soportada, parecía haber valido la pena. Allí estaba ella, realizada profesionalmente, amada por un hombre extraordinario, y lo más importante, con su Sofía segura y feliz a su lado. Aquel momento era la síntesis de su superación. Algunas semanas después, un sábado soleado, Esteban le dijo a Camila que tenía una sorpresa para ella y Sofía. Con un aire misterioso y una sonrisa cómplice, condujo por calles que Camila no conocía hasta detenerse frente a una encantadora casa en un barrio tranquilo y arbolado. No era una mansión ostentosa, sino una residencia acogedora, con un pequeño jardín florido al frente y un porche atractivo. Sofía, al ver un columpio colgado de un árbol frondoso en el patio, soltó un grito de alegría y corrió hacia él. Camila miró a Esteban, el corazón acelerado por una intuición de lo que estaba por venir, los ojos empañados por la anticipación. Él se acercó, tomó sus manos con ternura y del bolsillo sacó una única llave, simple y plateada. «Camila», dijo él, la voz embargada por la emoción, «esto es para nosotros, para nuestra familia». Las palabras eran pocas, pero cargaban el peso de un compromiso profundo y de un amor que se manifestaba en acciones concretas. La llave en su mano parecía quemar, un símbolo poderoso de todo lo que habían construido juntos. Al entrar en la casa, Camila sintió una ola de calidez y pertenencia. Las habitaciones eran luminosas y ventiladas, con grandes ventanas que dejaban entrar el sol. Había una habitación especialmente decorada para Sofía, con paredes pintadas en tonos suaves y estanterías repletas de libros y juguetes. La niña corrió por la casa, explorando cada rincón con una alegría contagiosa, sus risas resonando como la más bella melodía.
Camila caminó por los ambientes, imaginando sus vidas allí. Las cenas en familia, las noches de película en el sofá, los juegos en el jardín. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras absorbía la magnitud de aquel gesto. Aquella casa no era solo ladrillos y cemento, era un hogar, un refugio, la materialización del sueño de una vida estable y feliz que tanto había anhelado para sí y para su hija. Era la promesa de un futuro construido sobre el amor y la seguridad que Esteban le ofrecía. En aquel instante, parada en medio de la sala de estar, con el sol de la tarde bañando el ambiente y el sonido de la risa de Sofía viniendo del jardín, Camila comprendió, con una claridad que le calentó el alma, que ya no estaba sola. Durante tanto tiempo, había cargado el fardo de sus responsabilidades y sus miedos en silencio, luchando con uñas y dientes por cada pequeño logro. Pero ahora tenía a su lado un compañero, un hombre que no solo la amaba y la respetaba, sino que activamente construía con ella un futuro. La llave en su mano no era solo el acceso a una propiedad, sino la llave a una nueva fase de su vida, una fase donde el amor, la confianza y la colaboración serían los pilares. La sensación de soledad, aquella vieja compañera de tantas noches de insomnio, se disipó por completo, dando lugar a una profunda y reconfortante sensación de pertenencia y seguridad. Era amada, estaba segura y tenía un hogar. Sofía, con su inocencia y su alegría contagiosa, era el eslabón dorado que unía aquellas dos almas y solidificaba aquella nueva familia. La niña que un día fuera, a los ojos juzgadores de tantos, el símbolo del problema de Camila, la razón de su supuesto desajuste, era ahora la personificación de la felicidad y la esperanza que llenaba aquella casa. Su presencia iluminaba cada rincón. Sus abrazos apretados y sus besos sonoros eran el recordatorio constante del amor puro e incondicional que los unía. Fue por ella que Camila luchó, y fue a través de ella, en cierto modo, que el destino unió a Camila y Esteban. La familia que formaban trascendía los lazos de sangre tradicionales. Era una familia forjada en la adversidad, en el respeto mutuo, en la complicidad y, sobre todo, en un amor que acogía, protegía y celebraba a cada uno de sus miembros. Sofía era la prueba viva de que los mayores milagros muchas veces surgen de las situaciones más inesperadas. Aquella primera noche en la casa nueva, después de acostar a una Sofía exhausta y feliz en su nueva habitación, Camila y Esteban se sentaron en el porche, observando las estrellas. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de una complicidad que prescindía de palabras. Hablaron sobre el futuro, sobre los sueños que tenían para Sofía, sobre cómo conciliarían sus carreras con la nueva dinámica familiar. Había una serenidad en sus voces, una certeza tranquila de que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Las cicatrices del pasado aún existían, pero ya no dolían con la misma intensidad. Eran recordatorios de la fuerza que habían demostrado, de las batallas que habían vencido. El amor que los unía era un faro, guiándolos por un camino de respeto mutuo, admiración y una colaboración inquebrantable, prometiendo un futuro donde la esperanza y la felicidad serían las palabras de orden. Camila frecuentemente se encontraba pensando en aquel día decisivo, el día de la entrevista en Accentec. Recordaba el pánico, la vergüenza, la sensación de inadecuación al llevar a Sofía consigo. Parecía una vida entera atrás. Lo que había comenzado como un acto de desesperación, una situación que temía fuera el fin de sus aspiraciones, se reveló, de forma milagrosa e inesperada, el verdadero comienzo de todo. Si no fuera por Sofía en sus brazos aquel día, tal vez Esteban nunca hubiera notado en ella aquella fuerza singular, aquella mezcla de vulnerabilidad y determinación que lo había cautivado.
Aquel día, que podría haber sido solo uno más en la estadística de sus dificultades, se transformó en el epicentro de un giro que reescribió su destino. Era como si la vida, o tal vez una fuerza mayor, hubiera usado aquel momento de aparente fragilidad para tejer un tapiz de bendiciones y segundas oportunidades, enseñándole que los caminos más improbables pueden llevar a los destinos más felices. La trayectoria de Camila Hernández era un testimonio elocuente de la fuerza de la superación femenina, de la resiliencia de una madre dispuesta a todo por su hija y de la belleza de un amor que se construye no en palabras efímeras, sino en acciones concretas y apoyo incondicional. Su historia resonaba con la lucha de innumerables mujeres que enfrentan diariamente el prejuicio, las dificultades financieras y los desafíos de conciliar maternidad y carrera, probando que es posible vencer las adversidades con dignidad y coraje. El amor entre ella y Esteban, nacido del respeto y la admiración mutua, floreciendo en medio de crisis y solidificándose en la colaboración, era la prueba de que los sentimientos más verdaderos son aquellos que impulsan al otro a crecer, que ofrecen amparo sin anular la individualidad. Era una lección sobre empatía, sobre la importancia de ver más allá de las apariencias y de ofrecer una mano extendida a quien la necesita, pues un simple gesto de fe puede transformar vidas enteras. Aquellos acontecimientos transformaron profundamente la vida de todos los involucrados. Camila emergió como una mujer más fuerte, confiada y realizada, sus heridas cicatrizadas por la fuerza del amor y por la conquista de sus sueños. Esteban descubrió en sí mismo una capacidad de amar y de entregarse que él mismo desconocía, encontrando en Camila y Sofía un propósito mayor que trascendía el éxito corporativo. Incluso la pequeña Sofía, aunque aún muy joven para comprender la dimensión de todo, crecería en un hogar donde el amor, el respeto y la seguridad serían los cimientos de su formación. Para quien oyera aquella historia, quedaría la sensación de haber presenciado algo profundamente humano e inspirador, una prueba de que, incluso en las circunstancias más áridas, la esperanza puede florecer y que los milagros silenciosos ocurren todos los días, muchas veces disfrazados de encuentros inesperados o de gestos de pura bondad. La vida, con su sabiduría intrínseca, parecía haber escrito cada línea de aquel guión como una lección de fe y compasión. La imagen que quedaría grabada en la memoria de quien conociera su travesía sería la de Camila, Esteban y Sofía juntos, caminando de la mano por el jardín de su nueva casa, la risa de la niña resonando en el aire, el sol de la mañana iluminando sus rostros. No olvidarían jamás los desafíos enfrentados, las lágrimas derramadas, ni la mano invisible del destino que los había guiado. Pero, sobre todo, recordarían la fuerza del amor que los unió, la dignidad con que superaron cada obstáculo y la familia que construyeron sobre los pilares de la verdad, el respeto y la esperanza. La llave que Camila ahora sostenía no abría solo la puerta de una casa, sino la puerta de un futuro donde la felicidad ya no era un sueño distante, sino una realidad palpable y duradera. Y así, con el corazón ligero y el alma en paz, seguirían escribiendo los próximos capítulos de sus vidas, juntos, para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos,